Hola niños, espero que estén bien en sus casitas cuidándose. Hoy día vamos a terminar la unidad de relatos policiales. Para eso que los voy a invitar a jugar a adivinar estos acertijos que les tengo preparados. Vamos a probar con estos nuevos acertijos que están hábiles para la investigación. Un chico va a una heladería que estaba regalando a todos los que pudieran resolver las preguntas del heladero. Cuando llegó su turno, el encargado le dice que si responde correctamente, se gana el kilo de los sabores que quiera. ¿Cuántos agujeros tiene un sorbete? El chico dijo, muy fácil, 2, uno arriba y otro abajo. Pero el encargado le dijo que estaba mal la respuesta. ¿Por qué? Un solo agujero, pero es muy largo porque va de un lado a otro. En un semáforo con luz roja hay un camión, una carroza, un caballo y un motociclista. Al conductor del camión se le cayó el celular sobre el claxon. Este sonó muy fuerte, entonces el caballo enloqueció y empezó a saltar de un lado a otro, mordiéndole una oreja al motociclista. ¿Quién estaba incumpliendo la ley? El motociclista que no tenía casco. Una pareja de recién casados quieren contraer matrimonio, pero la iglesia está cerrada. ¿Cómo se casan? Ya estaban casados. Un hombre siempre se levanta a las 6 de la mañana, luego desayuna un huevo. Sin embargo, él no tiene gallina, nadie se lo regala y tampoco los compra. ¿Cómo consigue los huevos? Porque él tenía una gansa. Espero que les hayan gustado los acertijos. A mí el cuadro me costó un poquito porque uno no está acostumbrado a lo que son los huevos. Ya que uno siempre come como huevos de gallina, no de ganso, ni de pavo, ni pato. Así que esa me costó, pero las demás estaban bastante fáciles. Pero nosotros hoy día vamos a ver crear un relato policial utilizando la estructura trabajada en clases anteriores. Para eso nosotros vamos a tener una definición. Vamos a tener una definición de que lo que estamos conversando o hablando, que es un tipo de narración cual mediante la observación y el análisis y la deducción, lógica aplicada a un hecho policial, se busca descubrir un autor de un delito y motivos que tuvo para cometerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vamos a dedicarnos a hacer es un texto donde mediante pistas, cosas pequeñas, vamos a mostrarle al lector quién es el culpable, pero sin decirlo en una primera instancia. Para esto la literatura policial de investigación nunca falla. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en el final van a encontrar al culpable. No puede quedar abierto el final, sino que siempre va a haber un culpable y que la persona que lo investiga, que sería un detective, que no necesariamente un detective se refiere a un policía, sino que puede ser cualquier persona que tenga ganas de investigar el tema. Y también se plantea un enigma que debe ser resuelto por la lógica de investigación. Lo que decía yo, ir buscando ciertas pistas para poder lograr saberlo. Para eso yo les mostré los primeros acertijos. Si ustedes se dan cuenta, habían pistas. Habían pequeñas pistas en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando mostraban el sorbete o la pajita, como lo decimos acá en Chile, ellos mostraban la pajita. Entonces, la parte visual, era lo que nosotros nos teníamos que usar de pista. Ya, la característica del género policial. Primero, explica un crimen inexplicable. ¿Qué quiere decir? En la parte de inicio, muestra un crimen que nadie sabe quién fue, cómo ocurrió, ni nada. Inexplicable, y esta hace que llegue un detective o persona que quiera resolverlo. Ya, la textura básica de esto. Primero, los elementos principales son: tiene que haber un crimen, lo que tenemos que tener claro. El tipo de crimen puede ser diferente, pero siempre tiene que haber crimen que se transforme en enigma. ¿Qué significa enigma? Que nadie lo puede resolver. ¿Qué quiere decir? Que nadie sabe por qué ocurrió y quién lo hizo. Van a ver dentro de la letra B, como dice, pistas falsas y verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas pistas que están ahí es para que tú creas, fue Juanito. Y no fue nada de él. Son pistas falsas para que uno caiga y piense que es otra persona. Por ejemplo, en el video 2, cuando salía
la carreta, estaba la moto y estaba el auto, muchos no van a creer que la carreta porque que hacía una carreta en la ciudad, porque era una pista falsa para que tú te fijaras en esa y no te dieras cuenta que la moto él no tenía el casco. Entonces siempre van a haber estas pistas falsas para que uno logre tomar atención en esas y no en la real. Tiene que haber siempre uno o varios sospechosos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque la idea es que no inmediatamente en la narración tú ya digas, ah, Juanito fue, sino que tú despistas que es Pedrito, pero al final es el otro. La investigación misma está a cargo de un detective profesional aficionado, lo que yo decía recién, que no necesariamente que sea un policía, sino que puede ser cualquier persona que quiera investigar, una mamá, un abuelo, un vecino, el que quiera investigar lo que ocurrió. Y también lo que conversábamos recién, el desenlace. Siempre el desenlace es la resolución del enigma y la revelación del culpable. Al final es donde se demuestra lo que ocurrió. Siempre, como ayudita, cuando nosotros hacemos el inicio, uno da una pista nada más. Y en el desarrollo, 2 o 3 pistas, de las cuales 2 pueden ser verdaderas y una falsa, o al revés. Pero donde más pistas colocas es en el desarrollo. Y en el final, toda es la pista real. ¿Qué quiere decir? La pista que te lleva al culpable. Vamos a la siguiente característica de los personajes. Estos personajes son estables o redondos, como lo decíamos nosotros, que se mantienen dinámicos en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no van cambiando. Por ejemplo, la abuelita, si es buena, va a ser buena hasta el final. Si es el otro era peleador, va a ser peleador hasta el final. No hay una evolución del personaje, se mantiene plano. Por eso son personajes redondos. Las descripciones de los personajes. La descripción de los personajes dentro de un relato policial pueden ser de las 3 siguientes formas. La prosopopeya, cuando habla solamente de las características físicas, que decía era alto, era gordo, era flaco, usaba barba, todo lo que es característica física tiene que ver con la prosopopeya. Con la entopeya tiene que ver con la parte valórica y emocional de la persona. Era amable, era pesado, era una persona ambiciosa. Cuando hablamos de valores y de la parte eh, de psicológica, entopeya. Y el retrato es la mezcla de ambos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un relato de las 2 cosas, tanto física como psicológicamente. Ya. Los tipos de personajes que están presentes dentro de los relatos están, primero, el detective, inspector, policía o testigo de involucrados. Son las personas que vieron algo, el que está investigando, los personajes que ayudan a estos causas. Los sospechosos, que normalmente hay falsos, que quiere decir que cuando los empiezan a investigar, dan pistas falsas, los que dan como pistas que podrían ser y todo. Y el culpable, que aparece siempre al final, y es que el que da la pista mayor y la pista más grande para poder identificar que él fue la persona que cometió el crimen. El ambiente es el lugar donde se desarrolla. Normalmente se desarrolla en lugares cerrados y en ambientes urbanos. ¿Qué refiere urbano? En ciudades. Los dos que nosotros vimos la semana pasada, que es la fuente de sangre y la siguiente, la primera fuente de sangre era en un palacio y la otra era en una casa cerrada. Son lugares porque son fáciles de describir. Recuerda que estos textos necesitan ser describirlos muy bien. Entonces, si tú pones ambientes muy abiertos, va a ser más difícil. En cambio, acá, si por ejemplo fuera asesinato, puede haber un cuadro mal puesto, puede haberse caído alguna cosa, entonces dan pistas. En cambio, si fuera un ambiente muy abierto, no podrían dar esas pistas para poder entender que fue un crimen y no sé, un suicidio. También tenemos el desarrollo del trama. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que, como lo decía recién, 3 partes de la historia. El inicio, donde nosotros normalmente damos a conocer el crimen, lo que ocurrió, que se encontró, algunas pistas. El desarrollo, cuando se empieza ya a hacer la investigación, cuando ya hay más pistas falsas, verdaderas, y empieza a armarse esta historia, y a uno decir, ah, esta persona fue o esta no. Y obviamente el final, donde tenemos la prueba mayor, donde la muestra tiene que ser clara y precisa de quién es el culpable. Temáticas. Cuando nosotros hablamos de temática, todos los delitos llamados policiales pueden ser usados, por ejemplo, crímenes, robos, secuestros, extorsiones, engaños, infidelidades, estafas, fugas, persecuciones, etcétera. ¿Qué quiere decir? Cualquier delito te puede servir para un relato policial. Cualquiera de estas opciones puedes elegir para hacer tu relato. De todo esto que está acá, nosotros vimos primero fue un crimen, la fuente de sangre, donde era claramente
un texto diferente donde la imagen era más importante que lo que decía, ya que era muy poquito lo que aparecía en escrito. En cambio, la segunda lectura, la huella de dedo, ahí era más el desarrollo donde se ordenaban los acontecimientos y todo. Son dos formas de ver distintas del mismo género. Para antes de que empecemos con el desafío, vamos a hacer un pequeño resumen. Primera cosa, tenemos que pensar que la imagen presentes en estos textos es súper importante, ya que en las fuentes de sangre, ustedes se acuerdan que era la imagen donde ustedes lograron ser capaces de saber quién había sido el asesino, cómo lo había cometido, solamente mirando las imágenes. Por lo que es muy importante en este texto una buena imagen que represente lo que se están escribiendo y de pista de lo que de lo que ocurrió. Pero también es importante que los acontecimientos estén bien ordenados. Primero, la presentación del crimen, donde aparezca sin un culpable y sin grande información. En un buen desarrollo, donde tú ya empiezas a dar más pistas, tantas falsas como verdaderas, y estas pistas te lleven a varios culpables o sospechosos, sin necesariamente que el sospechoso se aclare quién es, sino que hay pistas que alguien lo vio, o dejó algún objeto, cosas que ustedes pueden lograr vislumbrar lo que va a ocurrir. Después tenemos que tener un final donde tiene que ser llamativo y que se logre con esa pista decir, él fue el que extorsionó, el que robó, el que engañó, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser al final. Por lo que el texto tiene que estar muy bien representado, muy bien escrito, ¿qué quiere decir? Bien relatado, cosa que la persona se interese y logre entender lo que ustedes quieren plasmar. Para eso, tienen que seguir los pasos que yo les dije recién. Y este video, la idea es que ustedes lo repitan, lo vean las veces que sea necesario, las veces que ustedes estimen conveniente, para poder comprender. Porque ustedes van a recibir como desafío una hojita donde van a elegir un tema, donde van a tener que seguir la estructura que yo les voy a entregar para crear su relato policial. Y en él van a encontrar una pauta. Esa pauta es para que ustedes vayan viendo lo que yo les voy a revisar. Si yo tengo dudas, yo vi el video y sigo teniendo dudas, no se olviden que me pueden escribir por WhatsApp y yo les contesto las preguntas, o por mi correo electrónico, que también va a estar en la hojita. La idea es que vayan avanzando en su trabajo y me vayan preguntando, ¿sabe qué, profesora? ¿Está bien mi inicio? ¿Me falta algo? Y si yo tengo duda cómo se escribe un personaje, vuelvo a revisar, veo el video, digo, ya, me falta esto. Recuerden que los textos, antes de mandarlos, tengo que revisarlos. ¿Qué quiere decir eso? Y yo lo miro, reviso, está bien escrito la ortografía, si tengo dudas busco el diccionario, y si ya veo que está bien, lo envío. No se envía con borrador. La idea es que lo corrijan y después me lo envíen. Pero si tienen dudas en el proceso, me van preguntando. La idea es que sea un buen trabajo y se entienda. Recuerden que estos tipos de relatos son de género narrativo. ¿Qué quiere decir? Que cuentan, que narran una historia. Y eso ustedes lo manejan muy bien. Este video es para que ustedes más o menos tengan claro lo que hemos visto y lo que vamos a terminar en esta unidad, como que hacer con su relato. Cualquier duda, recuerden mi WhatsApp, y lo más importante, que se cuiden mucho, que se relajen, recuerden que todo su tiempo, ustedes tienen más de una semana para hacerlo, así que no se apresuren, no dejen el último día para hacer las cosas. Yo los quiero mucho, ustedes saben, espero verlos pronto, pero mientras esté esta pandemia tendremos que seguirnos cuidando, y lo más importante, cuídense ustedes mismos y las cosas con calma. Cuando tenemos rabia, respiramos hondo y pensamos en cosas agradables. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video de la clase que viene.